Bueno, buenas tardes. Estamos hoy día sábado 26 de abril, analizando un poco lo que es el gráfico del oro. En estos momentos tenemos el oro colocado en temporalidades diarias, temporalidad donde vamos a ver el movimiento que se efectúa para seguir con un análisis bastante exhaustivo de lo que está sucediendo hoy en día en los mercados financieros, y no solamente en los mercados, sino también en la manera en cómo se está comportando geopolíticamente las noticias en torno a toda esta volatilidad que presenta el mercado. Aquí podemos ver desde el día 21, 24 y 25 de febrero del 2025 cómo el oro está haciendo cada vez más quiebres estructurales de resistencia bastante importantes. El precio actúa al alza, haciendo un higher high, higher low, higher high, cada vez haciendo altos más altos, dándonos a entender que, bueno, que la fuerza que lleva en los días ha sido altamente alcista. Claro, en torno a toda esta incertidumbre arancelaria que está existiendo hoy en día con Estados Unidos, China y el libre comercio que está teniendo un impacto bastante de incertidumbre en los mercados. En estos momentos estamos estableciendo lo que es un patrón de repetición, colocando zonas bastante importantes. Vemos como el precio llega al día 7 de abril a imbalances importantes de este precio, donde está ubicado los 2.942 aproximadamente, y el precio continúa con una vela bastante fuerte que envuelve la vela del 7 de abril, haciendo ese quiebre estructural para continuar su impulso a la alza con dos velas bastante fuertes en un día. O sea, fueron 2 días de compras en este punto estructural donde hubo bastante interés de compras, un punto que hay que ponerle bastante atención porque punto donde empieza la tendencia, empieza ese movimiento fuerte, tenemos aquí liquidez en estos puntos estructurales, y son puntos que nos denotan muchas cosas. Vemos como el precio sigue rompiendo las estructuras, sigue rompiendo la liquidez y sigue teniendo ese impacto alcista hasta los viernes 11 de abril. Esta subida nosotros la habíamos hablado en análisis anterior, el video del 16 de abril, analizando el DXY, hablamos ya precisamente de este movimiento orquestado en la tendencia que estamos viendo hoy en día del oro, donde hubieron noticias bastante significativas que hicieron que el oro tuviera un retroceso en los próximos días anteriores, como la fuerza que lleva el precio, llevando el oro a precios nunca antes vistos, precios históricos, donde aproximadamente llegó a $3.500 la onza, de entrada, una subida demasiado rápida, una subida con bastante velocidad, donde hubo un aumento aproximadamente de un 15,95%. Claro, en estos puntos se hablaba de un aumento arancelario a un 200%, lo que hace que el libre intercambio del comercio entre potencias como China y Estados Unidos se vea complicada, pero China está teniendo un rendimiento más positivo en cuanto a la manufactura. Se trata de todo este problema arancelario que está sucediendo, haciendo que las tendencias, obviamente hay una incertidumbre donde el inversor está invirtiendo bastante en las compras, ¿no? Estamos identificando puntos aquí bastante importantes. El precio sigue continuando su subida. O sea, nunca hubo un momento donde el precio como tal se pudiera haber detenido, sino hasta este punto. Exactamente, tuvo un ascenso de un 18,41%, 54.389 puntos. Una locura, una volatilidad demasiada eh, hermosa en cuanto a
a tendencia se trata. Claro, aquí surgen algunos puntos donde es si realmente hubiésemos haber aprovechado esta subida. Muchos traders aprovecharon la subida porque dieron identificar a lo mejor una entrada y mínimamente se establecieron hasta este punto. Ya de este punto aquí en adelante fue un punto ya de especulación a romper este high, porque el precio da un descuento, un higher low, da un higher high, se detiene el precio en ese higher high y da un descuento, una caída bastante rápida, eh, que podrían algunos traders considerar un cambio de estructura en estos puntos estructurales en cuanto al quiebre o a un shock, chain of color se trata en este punto estructural de acá, pero vemos que la vela rompe la estructura, temporalidades más pequeñas, vamos a temporalidades de 4 horas, y el precio no abre nunca por debajo del chop. En tendencia alcista no, a ciencia cierta no sabría decir si que vemos como el precio abre, o sea, penetra la zona de liquidez, penetra la zona, pero hacer la zona penetrada, él abre por encima, esa vela abre por encima con un gap alcista del precio. Entonces, esta liquidez ha sido tomada, eh, temporalidades ya, estamos hablando en real time, eh, un imbalance que ha sido tomado. Tenemos zonas de imbalance bastante fuertes en los 3240. Tenemos zonas de acumulación en precios, una zona acumulativa bastante llamativa antes de la subida, lo que nos da a entender también el hecho de considerar estas zonas por debajo a la liquidez, que son los 3190. A mí particularmente me gusta mucho esta zona, me gusta mucho porque también tenemos eh, ineficiencias, Power Valley Gap en precios estructurales bastante fuertes, donde el precio de esa subida tan fuerte que tuvo puede venir a mitigar algunas órdenes abajo para continuar posiblemente su estructura alcista, donde nuestra principal liquidez o nuestro principal activo empieza desde este punto estructural de los 2960, que es donde vemos ese impulso tan fuerte que nos da ese 18,41% de ascenso en el precio. Entonces, eh, ¿será que el precio puede, si abro esta incógnita, será que el precio puede realmente dar un descuento a puntos estructurales que coincidan, que tenemos el 61,8% que coincide con Faber Valley Gap y coincide con algunos order blocks o imbalances que no han sido mitigados? El precio está buscando hacer un descuento de un 50% posiblemente de esa subida, pero obviamente el precio no va a caer de la manera como las personas piensan que el precio puede caer. Tenemos zonas eh, de liquidez en puntos estructurales donde empieza la tendencia con esta subida, donde está este precio acá el día lunes 7 a las 9 de la mañana. Esta vela bastante fuerte, la voy a marcar aquí como una vela con volumen, una vela con estructura, una vela que tiene bastante fuerza y volumen al momento de ser la última vela contraria de este movimiento alcista tan fuerte que hubo. Entonces, si lo dibujamos, podemos ver este desplazamiento, descuento, desplazamiento. Entonces, tenemos zonas donde la liquidez es bastante llamativa, como son esta zona de aquí abajo, que hay liquidez bastante fuerte donde el precio pudiera tener un descuento. O sea, me gusta mucho esa zona del precio querer seguir teniendo una respuesta bajista y buscar posiblemente mejores precios de entrada en los próximos días. Esto ya es especulación propia, donde el precio pudiera visitar los 61,8%.
inclusive pudiera visitar los precios de los 3.087. Tenemos todavía precios bastante significativos en los 3.032 y esperar algún cambio de estructura en temporalidades más pequeñas para poder buscar de nuevo los precios de los 3.500 aproximadamente. Yo pienso particularmente como el precio se mueve a través del algoritmo que hay liquidez que el precio va a querer tomar antes de la subida. Ya esto es una cuestión de especulación propia, pero los mercados se mueven a través de patrones que se repiten a través del tiempo y eso hace que nosotros tengamos una breve connotación de lo que queremos hacer. Hoy en día, el precio no ha llegado a ninguno de estos puntos de esta subida tan grande que hubo, pero el precio nos hace una especie de gap, estos precios, después que se lleva la estructura, lo vamos a poder visualizar en temporalidades más pequeñas, de manera más clara. Voy a anotar estos puntos de interés del 50%, eh, este punto de interés del 61,8%, estos puntos de interés del 75% y el 85% en los próximos días o los próximos meses. Vamos a quitar un poco aquí nuestro FIBO. Quiero tener el gráfico un poco más limpio para, para ver un poco mejor naturalmente lo que se puede llegar a estar orquestando esta semana. Si nos ponemos a ver estas zonas de compra bastante, son precios que ya están estipulados. La caída que presenta el precio, la caída, la vela bajista que presenta el precio en 4 horas, una vela donde hubo interés, claro, hubo noticias esta semana donde el problema arancelario tuvo un impacto o una connotación más de detener un poco lo que es el tema arancelario, porque a fines de temas más políticos, financieros, el precio nos da un gap. Este gap, me gusta mucho este gap que está acá. Es información que, bueno, que hay que evaluar de bien al momento de tener claro de lo que está sucediendo. El oro es un activo bastante volátil, un activo que naturalmente tiende a estar al alza. En estos momentos ya no tenemos velas de repetición, estamos analizando en vivo y en directo lo que está sucediendo en el oro. Tenemos estos puntos de liquidez, los puntos de los 3.035. Eh, naturalmente, el mercado tiene una peculiaridad en trading avanzado de los gap, rellenarlo. Este gap, o este vacío, esta ineficiencia que hubo en este precio, en su momento, vamos a colocarlo de color rojo, que es una zona de interés bastante fuerte a la venta. Es bastante llamativo porque naturalmente en los mercados, cuando existe este tipo de desplazamiento, por teoría, él suele rellenar y balancear el mercado para su redistribución. Si vemos bien, vemos cómo el precio llega a estas zonas de interés y el precio reacciona a la baja con bastante fuerza. O sea, hay bastante interés de venta en estos puntos. Aunque la caída empieza mucho más arriba, tenemos zonas importantes donde de querer el precio subir, eh, el precio donde las zonas no han sido a lo mejor balanceadas, aunque si vemos que estamos teniendo un lower low, lower high que activa prácticamente estos order blocks, lower lows, lower high, lower low bastante fuerte, lower high que activa, lower low, lower high, lower low, lower highs. Si el precio rompe la zona en los 3.087, buscamos compra. Creo que el precio ya está dando bastantes indicios de compra. Voy a establecer el texto arriba con un color rojo, la parte superior. Si el precio rompe esa estructura, ya estaríamos viendo una fuerza alcista, pero de momento, con la toma de este order block donde el precio tenía que reaccionar en compra,
tenía que reaccionar el precio en compra por eh, naturalidad de mercado. Muchos traders pudieran estar esperando la compra en este punto, la compra cubriéndose por debajo de esta zona y a lo mejor estableciendo su TP por encima de los 3.500. ¿Qué hace el precio? El precio toma la mayoría de los stop loss, toma la mayoría de la liquidez y empieza una subida con bastante fuerza después de la toma. O sea, pudiera ser la manipulación del precio en las sesiones a lo mejor de London, Tokio, Sydney, y empieza una distribución fuerte a lo mejor en Nueva York. Nosotros vemos acá una fuerte temporalidad de una hora después de la toma de la liquidez, y eso hay que tomarlo en cuenta esta semana por si el precio no quiere regresarse a esa zona, sino que ya tomó los puntos de interés que le importaba y continúa un proceso alcista. Entonces tenemos lower lows, lower highs, lower lows. El precio está buscando tomar ese lower high en temporalidades de grandes. Aquí en estos precios tenemos ineficiencia, acompañado de un gap, acompañado también de un order block. O sea, tenemos muchas zonas que pudiera el precio visitar en futuro. Vamos a colocar aquí la cuadrícula de Gantt para no confundirnos tanto y tener el gráfico ya pintado. Tenemos un gap donde el precio no ha hecho ni siquiera un descuento, a lo mejor desde este punto a la toma de la liquidez de 4 horas, está ahorita llegando a los 61,8% y vemos reacción. Pero tenemos puntos que coinciden al rellenar el gap y tenemos puntos que coinciden con nuestro order block. Entonces, se viene una semana bastante interesante. Hay que ver el calendario económico para ver si el precio realmente va a reaccionar a zonas de compra. Eh, de querer buscar compras, me gustaría ver el precio, bueno, ya este gap ha sido realizado, el precio ya ha hecho un desplazamiento bastante fuerte, está haciendo quiebres de estructura en temporalidad de M15, aquí tenemos quiebre de resistencia en M15, también tenemos quiebre de resistencia en M15 en acción del precio. El precio sigue continuando la acción alcista, no dando la oportunidad de que a lo mejor traders se coloquen en posiciones largas en estos puntos estructurales, cubriéndose en esta zona y a lo mejor buscando un 1-2, 1-3. Estar buscando la venta es tal vez buscar entrar en contra de tendencia, y eso no es lo que realmente nos aconsejan a nosotros los traders, o es lo mejor fluir con una ola bastante diferente a lo que se está viendo, pero tenemos zonas bastante interesantes, eh, como son los precios de los 3.337, son zonas bastante buenas donde el mercado por Smart Money Concept pudieran tener la fuerza de entrar en el mercado y soportar un drawdown negativo los próximos días. Ahora, las cuentas pequeñas, las cuentas de los traders, te digo, retail traders, a lo mejor no pudiera aguantar ese drop down porque están buscando zonas bastante más lucrativas, mucho más interesantes. Eh, Cuenta que del precio querer buscar esta liquidez no es un precio bastante descabellado. Seguimos en tendencia alcista, nos estaríamos llevando la liquidez y llevando los precios a los 3.166. Me gusta mucho esa zona. También no descarto la zona de manipulación de estos highs para poder a lo mejor caer y rellenar ese vacío del mercado que está dejando. Me gusta estas zonas naturalmente del 75% de buscar una venta, arriesgándose a buscar una venta a corto plazo porque la tendencia es alcista, a lo mejor hasta los 3.228, y zonas muy buenas en los 3.190, 3.168. O sea, son zonas que me gustan, son zonas que por algoritmo del precio no pudiera
ser descartable que el precio visite. Aquí tenemos otro gap. Eso está haciendo muchos gaps. Pero del precio querer, por ejemplo, reaccionar en estos puntos, el gap va a ser rellenado, el gap va a ser satisfecho y el mercado va a tener un equilibrio en cuanto a este espacio sin la necesidad de querer rellenar el espacio y subir, como también puede rellenar el espacio, subir y a lo mejor presentar ineficiencia. Esas son zonas que hay que tenerla bastante clara, ver las reacciones en esos puntos. Voy a dejar este gráfico así tal cual es como está para esta semana. Veo muchos cortos en la semana muy interesantes, hasta los 3.228 posiblemente los 3.166 haciendo un descuento en el 61,8% del 18% que hubo en ascenso tan rápido del precio, sin descartar el hecho de que ya hubo la toma de la liquidez en temporalidades de 4 horas a 1 hora, donde ya, por ejemplo, pudiéramos estar viendo la manipulación del precio y posterior subida del precio. No, no se descarta la subida, estamos en tendencia alcista, el problema arancelario se acrecenta, sigue siendo un tema bastante en discusión, en conversación. Vemos cómo el precio reacciona en el order block, nos da las compras y automáticamente nos hubiese sacado si hubiésemos tomado largos en este punto, lo hubiese sacado cubriéndonos en este punto, a lo mejor nos da un impulso positivo, un rendimiento hasta cierto punto y nos hubiese sacado con una fuerza bajista bastante fuerte. Entonces, el retroceso bajista se está viendo con bastante fuerza. No estamos viendo algunos indicadores, no estamos viendo, vamos a ver acá, eh, el RSI, cómo se está comportando en temporalidades de 1 hora, que es una temporalidad donde me gusta ver mucho el oro porque por la fuerza que maneja el oro en, en distribución. Y este order block que estamos viendo acá arriba es un order block de H1, o sea, un order block bastante fuerte. De ser visitado y mitigado el precio, pudiéramos estar viendo unas reacciones significativas. O sea, pudiera el order block ser tocado y rellenado automáticamente el imbalance o el gap que existió en esta parte de la ineficiencia en el oro, buscando a lo mejor esta semana unos buenos cortos. Unos buenos cortos. eh, vale la pena correr el riesgo. Yo, por ejemplo, de ver una reacción en temporalidades, en time frames más pequeños en este punto o reacciones que me gustan, pudiera tomar la decisión de llevarme mínimamente estos mínimos que están acá, buscando posiblemente esta acumulación, que hubo una acumulación de sesiones. Naturalmente, las acumulaciones se mueve mucho más dinero que en las distribuciones y son dineros que pueden llegar a ser eh, mitigados por el mercado. Voy a quitar estas dos entradas acá para no confundirnos. Vamos a seguir el precio esta semana. Vamos a tratar de guardar la calma de no tomar decisiones apresuradas. Aquí en estos precios vamos a ver reacciones. El precio está llegando a order blocks más pequeños. Aquí hay order blocks en temporalidades M15. En estos puntos hay order blocks de temporada M15. Pero me llama mucho la atención los order blocks que pueden estar dentro, dentro del gap. Dentro del gap. El precio está buscando estar allí. De este punto a este punto vemos ineficiencias también. Vemos Fair Valley Gap bastante pronunciado. Entonces vamos a esperar qué es lo que puede ocurrir con un oro en los próximos días. De querer el oro romper estructuras en 1 hora, bueno, entonces sería el cambio de carácter en el lower low, lower high, higher low, higher high. Está haciendo ahora higher high en time frame más pequeño. Claro, higher high, ¿por qué? Porque estamos viendo de cierta manera la toma de la liquidez del DXY, que el 16 de marzo hicimos un análisis en el DXY, estaba aproximadamente en los 104, 105, hablamos de una caída, el precio cae efectivamente, el dólar se desploma ante la economía y tenemos puntos bastante interesantes todavía del precio perder puntos a los 96, ya rompió el umbral de los 100
de los 100 puntos el DXY en la economía de los Estados Unidos, teniendo zonas bastante interesantes de rebote para una posible recuperación de todo este movimiento que se ha orquestado. Entonces, vemos cómo el precio está haciendo un descuento de manera lateralizada, o sea, una lateralidad del precio bastante fuerte en la economía de los Estados Unidos, en estos puntos estructurales acá. Vemos estos puntos aquí que son tomados, son liquidados en los años que estamos viendo, pero después de la toma de la liquidez de estos años, el precio reacciona justamente en este soporte que antes actuó como una resistencia, que ahora es una resistencia. Tenemos puntos más altos en los 110 en el DXY y ya vemos cómo el precio toma la liquidez del miércoles julio de 2023. Ya la liquidez de julio de 2023 en el periodo de Biden ha sido tomado. Esos stop lo ha sido tomado. Vemos todavía zonas bastante importantes. Pudiéramos estar viendo una recuperación del dólar en los próximos días. ¿Por qué? Porque tenemos zonas bastante fuertes en estos puntos. Tenemos zonas bastante fuertes en estos puntos estructurales eh, donde el precio está buscando romper, tomar la liquidez y viene una vela alcista con muchísima fuerza. Esta vela me llama mucho la atención en el momento que envuelve la zona de esta vela, envuelve la zona de esta vela, vemos cómo el precio rompe después de la toma de liquidez. Viene una vela alcista en temporalidades daily que fue capaz de envolver la vela anterior, el precio devuelve la zona, cae en la zona de los 98,52 a temporalidad de 4 horas en la economía de los Estados Unidos como tal. Vemos como el precio rompe estas tres velas bajistas, el precio rompe la estructura, dándonos a entender que desde este punto estructural, después de la toma de la liquidez, hay un cambio de carácter bastante significativo. Tenemos este punto estructural que toma la liquidez, toma la ruptura y tenemos zonas de imbalances en el precio. O sea, aquí cuando hay esta ruptura, este orden block ha sido mitigado. Esta ineficiencia que está acá, este Faber Valley Gap que ha dejado el precio en interés de compra, porque este precio me gustaría mucho verlo para la compra. Estamos ahorita en el DXY, economía totalitaria de los Estados Unidos. De ver, por ejemplo, el precio descender y tener una reacción bastante fuerte en esos puntos, sería bueno tomarlo en cuenta. ¿Por qué sería bueno tomarlo en cuenta? Porque son puntos donde el precio pudiera tener una reacción para buscar pues, esto simplemente esta liquidez que tenemos aquí arriba. O sea, son puntos bastante significativos de ver a lo mejor un dólar retrocediendo, lo que me da a entender a mí muchas pistas positivas para a lo mejor tener ese descuento que pueda llegar a tener el oro en los próximos días a los 3.200, 3.300, 3.100. O sea, ya está una toma de liquidez, ya hay una toma de liquidez en temporalidades diarias, o sea, es una fuerza mucho mayor eh, de rendimiento. Entonces tenemos que estar atentos a estos análisis las próximas semanas. Yo voy a colocar alertas en estos puntos, aprovechando que el Trading View está pago. Voy a colocar alerta en los puntos de la toma de liquidez en los 98,83. 98,83. 98,83. Vamos a crear esa alarma, la alarma que nos puede ayudar mucho los próximos días cuando se ejecute. A lo mejor si él toma esa liquidez, nos tiene que automáticamente avisar en nuestro trading view y tomar decisión. O sea, pienso que el problema arancelario no ha terminado.
la economía puede tener un desplazamiento positivo en los próximos trimestres del año, la economía estadounidense, pero a nivel global es un tema que está en discusión, un tema que no está en las mesas como para terminar, lo que hace crecer aún más la incertidumbre y podemos llegar a ver un oro en un futuro. Yo personalmente pienso que un oro pudiera costar $4.000 la onza, inclusive $5.000 la onza. Vemos un Bitcoin en $96.000, $100.000, con una capitalización de mercado voraz que puede tener el dinero necesario para que el oro, a lo mejor en el retiro de esas criptomonedas, pueda ser distribuido en los materiales de refugio que son realmente reales. Entonces, mi nombre es Carlos, me pueden conseguir en mi Instagram como Sefer Trader, canal de YouTube. Esto es totalmente gratis, esto es un análisis educativo, no tiene ningún costo, sirve como material de apoyo para otros traders y nada, pues espero que les haya gustado y bueno, que analicen su manera de ver lo que pueda pasar en los próximos días.